Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Queremos dar la bienvenida a todos los que estáis aquí con nosotros, especialmente a las visitas que tenemos entre nosotros. Hoy tenemos a Pastor Francisco Mega y su esposa. También extendemos esa fuerte bienvenida. Han venido también para compartir la palabra con nosotros y para también informarnos un poquito de la unión bíblica, de cómo va transcurriendo ese ministerio. Y luego nuestro hermano también presentará un poco de información al respecto. Vamos a disfrutar. La idea de esta mañana es disfrutar espiritualmente, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de un culto en el que queremos rendir a Él también nuestra adoración y la alabanza, porque solo Él es digno de ella. Y solo Él es quien merece de sus criaturas, como Creador y Señor, pues ese reconocimiento. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos delante del Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana, una vez más, porque nos sentimos gozosos, alegres, contentos de poder entrar por tus puertas con este espíritu de adoración y de alabanza. Poder entrar como pueblo tuyo, como hijos, invocarte como Padre Celestial. Te damos las gracias porque tú nos has cuidado en el transcurso de esta semana y nos has guiado en los quehaceres, en los trabajos, en los estudios. Tú, Señor, nos has conducido de tu mano y ahora estamos aquí para reconocer tu majestad, también para reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el que también nos acompaña y nos guía en la vida, en el vivir de cada día, para hacernos mejores hijos tuyos y para hacernos mejores discípulos de Cristo. Queremos pedirte pues que en esta mañana tú recibas todo el honor y toda la gloria. Que tú seas el anfitrión, el protagonista de todo cuanto vamos a hacer en el culto, porque si no, todo perdería sentido y calidad. Pero tú eres el que dignifica y el que da sentido y calidad al culto que en esta mañana vamos a tener. Guía con tu Espíritu, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Aparta de cada uno de nosotros aquellas interferencias, aquellas cosas que pudieran descentrarnos y que podamos, eso sí, centrar nuestra mente en ti, en tu palabra, para escuchar. Pero en ese escuchar no ser oidores olvidadizos, sino ser auténticamente hombres y mujeres de fe que crecemos en la palabra y la ponemos en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos a transmitirla. Ella es generadora de vida, nos ha dado vida y también esa vida quiere continuar hacia otros. Nosotros, como iglesia, tenemos pues ese deber y esa responsabilidad de proclamarla a través de nuestro testimonio. Te pedimos pues que nos ayudes a dar un buen testimonio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podemos entonar cántico número 1 que encontraréis en los boletines. Vamos pues a expresar ya de esta mañana cantando que ciertamente nuestro Señor Jesús es alguien que nos da dulzura, que nos da sentido y que nos da sobre todo su amor y su perdón. Vamos a ponernos en pie. Dulces melodías
del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 53, un pasaje conocido ya, ¿verdad?, de muchos de vosotros, pasaje mesiánico que nos habla del siervo sufriente. Dice este pasaje, capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por él, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo, fijaros que sigue en realidad hablando del Mesías. Jesús es quien sufrió precisamente los pecados de todos. Una profecía así es sorprendente, ¿verdad? Fijaros que está aquí pronunciada prácticamente 700 años antes de que esto aconteciera en la persona de Jesucristo. ¿Quién creerá o quién creería que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo sufriente, humilde, en vez de un rey potente, glorioso, respaldado por un gran ejército? La verdad es que la idea de Dios siempre nos presenta una idea a la diferencia del pensamiento del hombre. La idea siempre, si os dais cuenta, contrasta con el orgullo del ser humano y la manera de pensar el mundo. ¿Qué plan trazó Dios? Tan diferente a como los hombres lo hubiéramos trazado, ¿verdad? Pero este fue el plan de Dios. Y en su omnisciencia, en su sabiduría y en su potencia, así lo llevó a cabo y a término. Y así en Cristo es que encontramos aquel que entregó su vida por todos nosotros. Aquel que fue el Cordero de Dios. Aquel que se ofrecería en sacrificio para, de una vez por todas, darnos por gracia y por amor un perdón
inmerecido para nosotros, pero dado por amor, el amor de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, que sale en rescate, que sale en búsqueda del hombre, que no va a permitir que el mal, que Satanás pudieran en ningún momento desbaratar sus propósitos y sus planes divinos. Él es el victorioso y el triunfante. Bien, pues con esta idea, con este pasaje, recordando al profeta Isaías, es que estamos aquí en esta mañana. Entre esos muchos estamos nosotros, salvados por el Señor. Vamos a abrir nuestro tiempo de alabanza en esta mañana. Vamos a tener pues ahora un tiempo en el que vamos juntos también a través de los cánticos y de los pensamientos a alabar al Señor. Nuestra hermana Estefanía Velázquez pues nos va en esta mañana a acompañar y dirigir en ella. Buenos días a todos. Bueno, vamos a alabar al Señor y me gustaría empezar con el cántico 42, la gloria y la honra.
nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el corazón de Dios hay un lugar para todos, no importa quiénes seamos, lo que haya ocurrido antes. Su amor es tan grande que dio a su propio Hijo por nosotros. Bueno, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, Él sabe todos nuestros pensamientos, sabe lo más profundo que tenemos en nuestro corazón, Él sabe como nuestro lado oscuro, ¿no? Porque no somos perfectos y aún así es quien más nos ama. Entonces yo quisiera seguir alabando al Señor con el cántico 61, Amor tan grande. Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos con los otros, como yo los he amado. En Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amar y ayudar a los demás, amar y ayudar a los que nos rodean es la manera más sencilla de comenzar a amar a Dios. Nuestras palabras y nuestros hechos tienen más valor de lo que creemos, ¿no? Y a veces un abrazo, un buenos días con una sonrisa, ¿no? Son frases sencillas que tienen un significado súper importante. Y bueno, estaba hace poco, estaba en Instagram y salió una historia y yo la quiero compartir con ustedes. Se dice, da todo por quien ames. Dice, hace muchos años trabajaba como voluntario en un hospital. Conocí a una niña llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano y le preguntó si estaba dispuesto a dar la sangre a su hermana. Yo lo vi durar por un momento antes de tomar la gran decisión y decir, sí, lo haré, si esto salva a Liz. Entonces, bueno, empezó la transfusión, continuaba, entonces los pusieron a los dos en una misma habitación, estaban a los dos lados, y entonces el niño veía como el color de las mejillas de la niña volvía a estar en su rostro, ¿no? Y entonces el niño, pues se fue así opacando un poco,
Y entonces miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, ¿a qué hora empezaré a morir? Entonces, siendo tan solo un niño, no había comprendido de que, que era una transfusión de sangre, ¿no? Él pensaba que le iba a dar toda la sangre de su hermana, y entonces me gustó mucho y digo, lo que es capaz de hacer uno, ¿no? Si uno lo hace de corazón y el amor, ¿no? De las personas. Y bueno, me gustaría seguir alabando al Señor con el cántico 45, quiero alabarte. De Dios, de amar al prójimo, y una de las muchas maneras de amar al prójimo es compartiendo su palabra, ¿no? Hacer saber que conozcan al Señor. Entonces esta semana estaba escuchando una canción que decía que en el mundo más del 32% de la población no escuchaba el nombre de Jesús. Eso representa a 680 millones de personas. No lo han oído en una canción, no lo han leído en sus libros de historia, porque muchos no tienen libros de historia, porque no tienen alfabeto. Una gran parte de ellas son las etnias que viven aislados de la sociedad, marginados y olvidados. Estas personas se van a una eternidad sin Jesús, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces el Señor en Romanos 10:14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Y el Señor mismo nos da la respuesta, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, esta canción decía, o sea, el coro decía: enciende una luz, que la luz de Jesús brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Y bueno, yo he traído una Y bueno, para terminar quisiera continuar con el cántico 172 que dice: id y predicar. Aunque con otro sentido, naturalmente. Muy bien. Gracias a los jóvenes y a Estefanía por este tiempo de alabanza. Y nos gozamos con el Señor por haber podido tener este momento de comunión y de intensidad espiritual con Él. Vamos a pasar las ofrendas, vamos a recordar también algunos anuncios. Voy a pedir a los hermanos que van a pasar las bolsas de las ofrendas, que pasen aquí. Tendremos primero una oración. Esta es una responsabilidad y un deber de los creyentes y de los miembros de la Iglesia, por lo tanto siempre pues informamos que aquellos que no lo sois, pues no tenéis, ¿verdad?, la obligación de tener que aportar nada. La Escritura nos dice que quien lo haga ante todo con un corazón alegre y generoso, y es así como queremos hacerlo para el Señor. Yo voy a pedir a nuestro hermano Moisés que él haga la oración por las ofrendas. Señor y Padre que estás en los cielos, que estás entre nosotros, te alabamos y te bendecimos de todo nuestro corazón. Pues es nuestro Dios, el Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias por tu palabra santa, oh Señor, porque ella nos dice que nos has amado de tal manera, oh Señor, que
que has enviado a tu Hijo unigénito para que en su nombre tuviéramos redención y salvación. Gracias, Señor, por habernos escogido viviendo este mundo, oh Señor, cuando se ha olvidado de ti, oh Señor. Nosotros tú nos has escogido para que vengamos en este primer día de la semana ante tu presencia, oh Señor, para darte gracias y alabanza. Solo tú eres digno de toda alabanza y adoración. Te queremos pedir, oh Señor, que en obediencia a ti te traemos estas ofrendas y diezmos, que las bendigas para la extensión del Evangelio, para que muchas almas puedan pasar de muerte a vida y haya gozo en el cielo y en la tierra por pecadores que pasan de muerte a vida. Dirígenos, Señor, bendícenos hoy, bendice tu palabra santa, doquiera sea predicada. En el nombre de Jesús, que te lo pedimos dándote gracias. Amén. Bien, vamos a recordar, como os decía, unas cosas que las tenéis en el boletín, pero son noticias novedosas. En primer lugar, esta tarde recordad los que os estáis preparando, ¿verdad?, para el matrimonio, pues que tendremos curso de preparación al matrimonio a las 6:30 aquí en la iglesia. También queremos resaltar que estamos ya a puertas de ese día tradicional del Día del Libro, que tiene lugar el 23 de abril, y por lo tanto, como cada año, vamos a exponer esa mesa con libros y literatura en la Rambla. Por lo tanto, necesitamos también confeccionar la lista de voluntarios que vendrán. También se suman, como sabéis, las otras iglesias de Buenavista, Capuchinos, y en la Rambla pues tendremos esta actividad. Poneros en contacto con Jairo o Estefanía para darle el nombre de cada uno de los que puedan estar ese día a una hora concreta para poder así hacer los turnos. También recordamos que se acerca el retiro de iglesia que tendremos el fin de semana que viene. Como sabéis, sábado y domingo. Por eso el domingo no habrá culto, como ya hemos hecho en otros retiros anteriores. El culto lo tendremos allí, en el hotel donde nos vamos a congregar, bajo también una temática importante traída por el Ministerio de Familia, Víctor Mirón y Sesca Prega Puma, que nos van a estar instruyendo sobre temas de la familia. Apuntaros los que faltéis a José, no os quedéis ninguno fuera, que podamos ser un buen grupo como otros años y pasar un tiempo juntos de crecimiento. Vamos a recordar también que se va a empezar un curso de música en la iglesia. Aquí hay una propuesta. Nuestro hermano Esteban Herreros se ofrece para ir haciendo una lista de aquellos que quieran asistir a un curso de aprendizaje musical que será gratuito y que, aquellos que quieran o bien tocar la guitarra o la batería o el bajo o el piano, pues va a ser una nueva clase también de beneficio para todos. Recordamos también que hoy tenemos entre nosotros a nuestro hermano Francisco Mega, como os decía al principio, al cual a él y a su esposa les hemos dado la bienvenida. Él va a compartir ahora la palabra con nosotros, pero también resaltar que él mañana tiene una actividad aquí en Tarragona, en una ponencia que hará en la Universidad del Campus de Cataluña a las 12:30, y ha sido invitado junto con otros ponentes para hablar de la relación del franquisme amb les esglésies protestants. Por tanto, esa es una temática que él desarrollará mañana. Las puertas están abiertas, es gratuito, puede asistir aquel que quiera. A las 12:30, como dice aquí, pues habrá esta ponencia. Y bien, creo que no me olvido nada, y si algo me olvido, pues lo podéis repasar aquí en el boletín. Pues vamos a darle a él este tiempo para que exponga lo que el Señor ha puesto en su corazón. Vamos a hacer una oración primero para ponernos delante del Señor. Yo pediría a Vicente que haga esta oración
para poner la predicación. Señor y Padre, ayúdanos a escuchar, Señor, pero también ayúdanos a poner en práctica lo que escuchemos. Señor, por nosotros mismos no podemos, pero sabemos que con el poder de tu Espíritu, pues sí que lo podemos. Por eso te pido, Señor, que ahora que estás aquí entre nosotros, lo dirijas todo y abras nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a Josué por su presentación. Para nosotros, como sabéis, hay muchos motivos por los que alabar al Señor. Cuando os visitamos, nos encontramos, iba a decir mejor que en nuestra casa, es difícil, pero por lo menos como en nuestra casa, y por qué no mejor. Y deciros que no solo es que pongamos velas, es que para nosotros la luz simboliza la palabra de Dios. Y un servidor lleva un pin, que es una lámpara encendida. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, que es el emblema de la unión bíblica. Entonces, antes de empezar nuestra meditación en esta mañana, deciros que tenemos una novedad como Unión Bíblica, que es la edición de un nuevo ejemplar de la Biblia y su mensaje. Es un ejemplar muy interesante que abarca desde la primera epístola de Juan hasta Apocalipsis. Quizá lo más interesante, todo es interesante, es el Apocalipsis, porque está enfocado desde el punto de vista de la llamada teología del pacto. Entonces es muy interesante tal como está desarrollado el estudio de Apocalipsis, sobre todo es del hermano Pedro Puigvert. Entonces hemos traído algunos ejemplares hoy, pero si necesitáis más os enviaría. La verdad es que nos estamos llevando la sorpresa de que librerías nos están pidiendo muchos ejemplares. Quizá deberíamos pensar en editar más ejemplares la próxima vez, pero que lo sepáis que ya tenemos un nuevo volumen, que es un volumen muy interesante, y sobre todo el punto de vista con el que está enfocado el libro de Apocalipsis. Veréis que se puede disfrutar como iglesia y como creyentes desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Todos para la iglesia, no solamente los 4 primeros versículos. Entonces, queda hecho este anuncio. Y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en esta mañana algunos aspectos que son importantes, y sobre todo por la época en la que nos encontramos. Como sabéis, el pasado domingo fue domingo de resurrección. Fue un momento muy emotivo para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, porque la Semana de Pasión coincide en el calendario con los hechos históricos que ocurrieron cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y lo sabemos porque coincidió con la Pascua judía. Y la Pascua judía, como sabéis, cada año no corresponde al mismo tiempo, por eso va cambiando la Semana Santa de un año para otro, porque el calendario judío se rige por la luna, no se rige por el sol. Entonces, los acontecimientos que celebramos en la Semana Santa los celebramos doblemente, pero con una especial motivación, porque sabemos que se corresponden en el tiempo con aquellos hechos que hicieron posible nuestra redención. En primer lugar, sabemos que la resurrección del Señor Jesús es el hecho más importante de toda la historia de la salvación. Y además sabemos que Jesús se presentó como el enviado de Dios para anunciar la salvación, pero Jesús se presentó como el Mesías. De esta manera, la muerte de Jesús en la cruz vino a enterrar todas las esperanzas que habían puesto en primer lugar
sus propios discípulos. Ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Se lo había dicho. Pues de la misma manera que nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios y no nos enteramos de lo que estamos leyendo, muchas veces porque no nos interesa enterarnos de lo que dice la palabra de Dios. Así pasó también con los discípulos del Señor. Y vemos cómo en el camino de Maús ya aquellos discípulos que transitan por él dicen: nosotros esperábamos que Él es el que había de redimir a Israel. Sin embargo, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Y sabemos que cuando llegó la misma noche de aquel primer día de la semana, estando las puertas cerradas, porque tenían miedo de los judíos los discípulos, el Señor se presentó y se puso en medio de ellos. Verdaderamente, hermanos y hermanas, cuando nos acercamos a los relatos de la resurrección de Jesús, nos damos cuenta de que había una sensación de fracaso en los discípulos. Los discípulos se creían los más tristes, los más engañados, los más desafortunados de todos los seres humanos. Por algunos momentos ellos creyeron que Jesús había fracasado. Y verdaderamente, hermanos, la resurrección es tan importante que sin ella Jesús habría fracasado rotundamente. Como dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, si no hay resurrección, entonces, hermanos, nosotros somos los más desgraciados de los hombres y de las mujeres que hay en la capa de la tierra. Y el apóstol afirma que si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces nosotros estamos haciendo el tonto en esta mañana. Así de claro. Mas ahora Cristo ha resucitado, afirma el apóstol. ¿Por qué? Porque habríamos puesto nuestras esperanzas en un pobre fracasado que terminó como todos los mortales y además de la peor manera que podía terminar. Ahora, realmente Jesús fracasó en la cruz. ¿Os habéis fijado que el símbolo cristiano por excelencia es una cruz? Es una de las paradojas que encontramos en la palabra del Señor y una de las paradojas cristianas. ¿Os imagináis que el símbolo de alguna organización fuera la guillotina? La guillotina es un elemento de fracaso, es un elemento de muerte. Sin embargo, la cruz de Cristo es un elemento de victoria por la resurrección, precisamente, porque si no, la cruz era el elemento de martirio, el instrumento de martirio peor de todos los que existían en aquella época. Y lo más importante es que consideremos que todo había sido ya escrito, todo había sido ya profetizado en las Escrituras. Como podemos leer en 1 de Corintios 15, versículos 3 al 5. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Todos estamos de acuerdo en que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces las Escrituras no se habrían cumplido. Precisamente uno de los argumentos que existen hoy día entre los judíos para no aceptar a Jesús como Mesías es que Él fracasó en su misión, que no tuvo éxito en cumplir las antiguas profecías. Eso es así. Nosotros sabemos que no, nosotros creemos que no, pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Porque si las predicciones mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, tiene unas implicaciones tremendas para ti y para mí. Entonces la veracidad de la Biblia como palabra de Dios queda totalmente confirmada. Si solo Jesús y nadie más que Él ha cumplido con las credenciales mesiánicas del Antiguo Testamento, entonces podemos afirmar que verdaderamente Él fue el Mesías y que por lo tanto nuestra salvación
no depende de un hombre, por perfecto que fuera, sino que Dios mismo es quien obró nuestra redención en la persona del Señor Jesucristo. Jesús mismo afirmó que Él era el Mesías. Seguramente recordaréis el episodio de la mujer samaritana. Yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Él se presentó como el Mesías. Él se presentó también como el Hijo de Dios. Recordaréis sin duda aquel ciego que fue sanado por el Señor. Bueno, de no ser cierto, Jesús sería un impostor y nosotros no estaríamos aquí en esta mañana. Una experta en Nuevo Testamento, que además milita en algún seminario norteamericano, no cree en la mesianidad de Jesús. Y ella afirma que el Mesías es alguien que establece la justicia a través de todo el mundo. Y que cuando ella mira por la ventana, sabe que eso no ha sucedido. Los cristianos presentamos una perspectiva distinta, porque sabemos que no todas las profecías sobre el Mesías se han cumplido durante la vida de Jesús en la tierra, sino que se van a cumplir con su segunda venida. Faltan profecías que todavía no se han cumplido. Vamos a ver algunos aspectos que son muy interesantes. Sabemos que Dios escoge un pueblo, Dios escoge al pueblo de Israel. Y cuando Dios escoge a Abraham y a sus descendientes, había un propósito divino. Él los escoge no porque fueran los más inteligentes ni los más sabios. Él los escoge para que sean luz a todas las naciones y para que todas las naciones sean benditas y puedan conocer al único Dios verdadero. Pero todos sabemos que esto no fue nunca una realidad. El pueblo de Israel se creyó el ombligo del mundo. Ellos consideraban que Dios era su Dios privado. Ellos consideraban a quien no formaba parte del pueblo de Israel como esos perros, esos gentiles de los que hay que huir, aquellos que no se merecen absolutamente la salvación. Sin embargo, sabemos que el Señor cumplió perfectamente con el propósito que había establecido para su pueblo. ¿Cuándo fue esto? Pues con la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que cuando el Señor Jesús vino, la Iglesia se extiende por todo el mundo y es a partir de entonces que se cumple la voluntad de Dios para su pueblo. Fijaos que en Isaías, capítulo 49 y versículo 6, y si tenéis tiempo en vuestros hogares podéis leer el contexto, el Señor dice: poco es para mí que solo seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. Está diciendo estas palabras al pueblo. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y estas palabras tienen una implicación tremenda, porque el Señor pide santidad de su pueblo, el Señor pide santidad de cada uno de nosotros, el Señor pide que le sirvamos, pero nos dice que esto es poco para Él, esto es muy poco. Si no somos luz para las naciones, entonces esto no tiene sentido. Él quiere santidad de nuestra parte. Él quiere que le sirvamos y que le obedezcamos para ser luz para los demás. Este es el motivo por el que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser sus hijos. Él nos ha llamado como pueblo, Él nos ha salvado como hijos de Dios y nos ha salvado como pueblo, pero para que seamos luz a las demás naciones. Israel no cumplió con esto hasta que el Mesías llegó en la persona del Señor Jesucristo. Encontramos los pasajes mesiánicos de los que Josué nos ha leído el capítulo 53 de Isaías en esta mañana. Y en el capítulo 52, versículo 13, se nos habla de que el Mesías sería muy exaltado. Y los judíos fueron a tomar de las profecías lo único que les interesaba, olvidando la parte que viene a continuación, porque en este versículo Isaías
52, versículo 13, dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Este era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Y claro, cuando leen solamente esta parte de la profecía de Isaías, entonces se dan cuenta que no se ha cumplido en la persona de Jesús. Sin embargo, cuando seguimos leyendo y vamos al capítulo 53, que se nos ha leído en esta mañana, el versículo 12 también nos habla de la humillación del Mesías. Y se nos dice: por tanto yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, que se cumple plenamente la profecía mesiánica en Jesucristo. La palabra había sido predicha casi 1000 años antes. Estaba previendo lo que iba a suceder a continuación, lo que iba a pasar con el Mesías. Si nos vamos a la destrucción de los dos templos, del primer templo de Salomón y del segundo templo restaurado por Herodes, que también fue destruido, como sabéis, en el año 70, aquí también vemos una serie de profecías bíblicas en el Antiguo Testamento que apuntan a la figura del Señor Jesucristo como Mesías y no a ningún otro. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, se nos habla de la dedicación del primer templo, que fue el templo de Salomón. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado. Hermanos y hermanas, cuando la gloria del Señor llena la casa, allí no hay quien resista. Cuando la gloria del Señor llena la vida de su pueblo, no tenemos más remedio que despejarlo absolutamente todo para que sea Él el único que se manifieste. Nadie podía entrar en aquel lugar en el cual el Señor estaba. Y el Señor manifestó, llenando aquel templo, de esta manera, que era su casa, que era el lugar de adoración, que era el lugar de oración, que era el lugar santo dedicado para Él. Sin embargo, cuando seguimos leyendo en este mismo capítulo del libro de Crónicas, versículos 19 y 20, hay una advertencia del Señor. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y hermanos y hermanas, aquí tenemos otra profecía que se cumple. Nabucodonosor, Babilonia, se lleva una parte del pueblo de Israel al exilio y el primer templo es destruido. Y aquí hay un elemento muy interesante que muchas veces nos pasa inadvertido. ¿Os habéis fijado que en el Antiguo Testamento, cuando Dios castiga a su pueblo, no lo destruye, sino que lo envía al exilio? Estos días he estado repasando otro libro de la serie La Biblia y su mensaje, esta vez de Pablo Wickham, y él da una nota muy acertada. La verdad es que no había pasado por mi cabeza esto. Dios no destruye a su pueblo, lo envía al exilio para darle la oportunidad del arrepentimiento. A los enemigos los destruye porque no se van a arrepentir, pero su pueblo sí que tiene la oportunidad de arrepentirse. Y hermanos y hermanas, muchas veces nos postramos, muchas veces nos dolemos, muchas veces desesperamos cuando vemos
que las cosas no van como nosotros queremos que vayan. Pero lo que sí que es cierto es que el Señor nos puede enviar al exilio en un momento dado. Nuestra vida tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias. El Señor nos puede enviar al exilio, nos puede enviar al desierto, pero el Señor sabe que nuestros corazones se pueden volver a Él. De manera que aquel primer templo que fue destruido, aquel primer templo que había sido llenado de la gloria del Señor, fue destruido por la infidelidad del pueblo, pero el pueblo fue llevado al exilio. Y cuando se aproximaban los 70 años del exilio, sabéis que Daniel, leyendo las profecías, se da cuenta, ora al Señor, y el Señor hace volver a su pueblo que está en el exilio. Y entonces se sabe que el Señor da una revelación a Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No vamos a entrar en este lenguaje profético que es complicado y llevaría muchísimo tiempo, pero si seguimos leyendo, dice, se quitará la vida al Mesías. Aquí de nuevo una profecía clarísima que encontramos en el libro de Daniel. Y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Como sabéis, se está refiriendo a la destrucción del año 70, en la que el que luego sería emperador romano Tito, en aquel momento general, destruye Jerusalén. Y de acuerdo con las profecías del Señor Jesucristo, allí no quedó piedra sobre piedra. Y aquí tenemos una lección magnífica y maravillosa de lo que es la soberanía de Dios. El Señor había destruido el templo. Josefo explica por qué fue destruido el templo. Tito no quería que el templo fuera destruido. El general romano no quería que aquel edificio tan magnífico y lleno de planchas de oro y de planchas de metales preciosos por todas partes fuera destruido. Él lo quería reservar para el catálogo de edificios magníficos del imperio. Pero sus soldados no le hicieron caso, vieron tanta riqueza por todas partes que lo saquearon y lo destruyeron. Y ahí se volvió. Tenemos el testimonio de un pagano dándole la razón a la profecía, dándole la razón a la predicción del Señor Jesucristo, pero también a la de Daniel, a la revelación que Daniel tiene en este pasaje. Dice, destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Luego nos encontramos con el segundo templo. Sabéis que cuando vuelven del exilio, después de 70 años, costó que empezaran a reconstruir el templo de nuevo, porque claro, primero era que mi casa estuviera bien adornadita, ¿no? O sea, los esfuerzos que yo tenía que hacer, las excusas varias de que me han amenazado, pues como conocéis, pues estaban a la orden del día. Las prioridades, el orden de prioridades del pueblo verdaderamente estaba puesto del revés, pero se llegó a reconstruir ese segundo templo, y ese segundo templo no tuvo la gloria que tuvo el templo de Salomón, fue muchísimo más humilde, fue una construcción realmente que dejaba bastante que desear. El profeta Ageo vivió para ver la construcción de este segundo templo, que no tuvo nada que ver con la gloria del primer templo. Entonces, no solamente no tuvo nada que ver con la gloria del primer templo, sino que cuando se inauguró este templo, no ocurrió lo mismo que con el primero. Ya hemos dicho que la gloria del Señor en el templo de Salomón, en el primer templo, llena el templo, y lo llena totalmente. Sin embargo, cuando se inaugura este segundo templo, no ocurre lo que ocurre con el primero.
Sin embargo, Ageo dijo unas palabras que son muy interesantes. Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones, es decir, el Mesías, y llenaré de gloria esta casa. Está diciendo el profeta Ageo. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, nos quedamos con la profecía. La gloria de esta segunda casa, aunque no la habéis visto, como ocurrió con la primera, será mayor que la de la primera. Y posteriormente, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros, sigue diciendo el Señor. Y acaba la última parte del versículo con las palabras: dice Jehová de los ejércitos. Pero nosotros sabemos, como ya hemos mencionado antes, que el segundo templo fue destruido el año 70. Ya no es posible que se cumpla esta profecía si no se cumplió en Jesucristo. Hermanos y hermanas, la palabra nos enseña, la palabra nos prueba claramente que Jesucristo, que murió por nosotros en una cruz, que Jesucristo que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, que Jesucristo que resucitó de entre los muertos, era el Mesías. Y por lo tanto, nuestra salvación depende directamente de Dios. No depende de un hombre perfecto ni de un profeta maravilloso. Depende precisamente del Mesías. Solo Jesús pudo cumplir con las credenciales mesiánicas de las profecías. El segundo templo ya no existe. Jesús mismo predijo la destrucción del segundo templo. ¿Cuándo fue mayor la gloria del segundo templo que la del primero, hermanos? No, Jesús no fracasó. Nuestro Señor no fracasó. Y por eso estamos en esta mañana ante su presencia, hermanos y hermanas. La primera iglesia fue una iglesia compuesta por judíos. En ella se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento, en la iglesia. Es así. Todo se tenía que cumplir en aquellos momentos y Dios lo hizo. Dios envió al único que podía pagar el precio, y era Él mismo en la persona del Señor Jesucristo. Nadie, por muy bueno ni por muy perfecto que fuera, podía pagar el pecado, el peso tan grande que Jesús tuvo
que pagar. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, como dice el profeta Isaías en este capítulo 53. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, está hablando de la resurrección, Isaías también en este capítulo. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos y hermanas, la gloria del Señor llenó aquella casa con la llegada del Hijo de Dios. La gloria del Señor se manifestó en el pasado en una nube. ¿Recordáis? Cuando salen de Egipto, allí el Señor está en una nube, protegiéndolos de día, iluminándolos de noche, mirando a los egipcios y confundiéndolos antes de que llegaran al Mar Rojo. Luego por el desierto la nube se posaba sobre el tabernáculo. La nube los acompañó por el desierto, hermanos y hermanas. ¿Cómo fue recibido el Señor Jesús en los cielos? En una nube. ¿Cómo volverá el Señor Jesucristo? En una nube. Hermanos y hermanas, consideremos que cuando celebramos la resurrección de Jesús, estamos celebrando no solamente una fecha histórica, sino que estamos alabando al Señor y engrandeciéndole, porque Él se lo merece. Que el Señor nos ayude y bendiga nuestras vidas y nuestros corazones y incremente nuestra fe. Señor, incrementa nuestra fe como los discípulos le pedían. Esta debe ser nuestra petición diaria. Nuestra fe no descansa sobre cosas banales, sino que descansa en Dios mismo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco, por esta exposición, donde una vez más constatamos que ciertamente la palabra de Dios se confirma y se reafirma en todo cuanto dijo, y es que se realiza también a través de los tiempos que Dios ha establecido en su plena voluntad. Por eso tenemos esa palabra de Dios segura, esa palabra de Dios que nos sustenta, que argumenta firmemente nuestra fe y como roca inamovible está ahí para darnos estabilidad y confianza. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar nuestro culto en esta mañana cantando este cántico: Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Que sí sea. Fui ciego.
gracias ante todo porque tú te has manifestado en cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por esa palabra que tanto necesita nuestra alma. Y gracias, Señor, porque esa palabra es firme, porque esa palabra es inmutable y nos es segura, Señor. Gracias porque tu palabra no falla. Queremos pedirte que en ella podamos basar nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta, Señor. Haz que no solo sea una mera fórmula teórica eso de que ella es nuestra norma de fe y práctica, sino que sea una realidad, que sea algo constante, que sepamos no solo decirlo, sino vivirlo. Te pedimos que esa palabra se encarne en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por esa gracia infinita y esa gracia cara, muy cara, porque un gran precio tuviste tú que pagar para darnos justicia, para darnos salvación y vida eterna. Te damos las gracias, Señor, porque de ninguna manera podríamos jamás satisfacer todo lo que tú significas para nosotros, si no es que lo reconocemos como un favor inmerecido y a través del arrepentimiento es que venimos a ti contritos, humillados, con un corazón sincero, clamando a nuestro Dios, un Dios que nos ama, un Dios que es real, un Dios que se mueve en nuestras vidas cada día de la semana, un Dios que nos ayuda a testificar, un Dios que nos eleva a planos de vida que nos permite vivir y disfrutar una vida en calidad, una vida plena, una vida abundante, Señor, que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que se mueve en la Iglesia, un Dios soberano. Ayúdanos a reconocer esa soberanía, a dejarnos conducir y capitanear por ti. Déjanos, Señor, arrimarnos a tu presencia para tocar tu manto y recibir de ti el poder. Ayúdanos, Señor, a recibir de ti esa palabra que nos sustenta. Gracias, Señor, por tu misericordia. Condúcenos con tu paz y con tu bendición, Señor. Y prepáranos a lo largo de esta semana para que allí donde estemos sepamos ser hombres y mujeres de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.